Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles, delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio del excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, presidente del Consejo Regulador del Jerez, representante del campo universitario de Jerez de la Universidad de Cádiz, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación La Caixa, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Hoy, jueves 23 de abril, es un día importante y señalado en nuestra Real Academia, pues la recepción y toma de posesión de un nuevo académico correspondiente, en este caso por la provincia de Madrid, es siempre motivo de celebración y acogida. Máxime cuando el ponente es hijo de un académico de número de apreciado recuerdo, ya que en efecto don José García de Quevedo de la Barrera, catedrático de Economía y vicedirector de la Escuela Profesional de Comercio y en la empresa privada, director general de las bodegas González Díaz, fue académico de número y en el libro de la historia de la Academia, escrito por nuestro secretario general de honor, ilustrísimo señor don Andrés Cañada Machado, se recogen los actos destacados en los que intervino. Seguidamente ruego al secretario general, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, lea la certificación del nombramiento por la Junta General Extraordinaria del pasado día 22 de febrero del presente año de académico correspondiente por la provincia de Madrid al ilustrísimo señor don José Carlos García de Quevedo Ruiz. Tiene la palabra. Muchas gracias, ilustrísimo señor secretario general. A continuación, y para la preceptiva presentación del nuevo académico, cedo la palabra al académico de número, ilustrísimo señor don Luis García Ruiz. Tiene la palabra. Gracias. Paso allí, ¿no? Sí, señor. Señor presidente de honor de la Academia de San Dionisio, señor presidente y toda la demás lista de personas y personalidades que el presidente ha citado, que yo me siento incapaz de reproducir, la que les de ustedes por saludado. Así que lo sintetizo todo en señoras y señores. Agradezco a esta academia la oportunidad que me ha dado para presentar a nuestro nuevo académico correspondiente, José Carlos García de Quevedo Ruiz. Según nuestros estatutos, el discurso de ingreso de un académico numerario viene seguido de un discurso de réplica que da otro académico numerario. Pero cuando el que ingresa es un académico correspondiente, ese discurso de réplica no existe, sino que va precedido de una presentación. Y en eso estamos precisamente ahora. Esta presentación es más breve que un discurso de réplica, pero evidentemente no puede ser tan breve como la presentación de un conferenciante, porque esta presentación está
Nacido en Jerez en 1963, cuando yo estaba en Preu, ya saben ustedes más o menos la diferencia de edad que tenemos, pues ingresó a los 25 años, 1988, en el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Por el número 1 de su promoción, va de SOA, tras haber cursado la licenciatura en Ciencias Económicas Empresariales, hacer un máster también sobre la misma especialidad y también cursar todos los cursos completos de doctorado en Comercio Internacional. Como consecuencia de estos saberes y también de los conocimientos que fue adquiriendo a lo largo de su carrera, pues es evidente que el nuevo académico que hoy recibimos ha impartido a lo largo de su vida profesional muchas conferencias y ponencias en distintas ubicaciones, escuelas de negocio, foros empresariales, instituciones académicas, instituciones, digamos, como esta, y me basta recordar que hace menos de un año estuvo en esta sede y en esta cátedra pronunciando una conferencia sobre la contribución del ICO al crecimiento y a la financiación y al crecimiento empresarial. También puedo decirles a ustedes que a lo largo de esta dilatada ya carrera profesional, con esos saberes y conocimientos, ha publicado infinidad de artículos y de análisis en una serie de revistas especializadas, de las que, en fin, no hago mención por no hacer esta presentación innecesariamente larga. Como tampoco voy a hacer mención a los 17 consejos variados a los que ha pertenecido o que ha presidido a lo largo de estos años, y simplemente por citarles a ustedes algunos a título de ejemplo, pues le hablaré del Consejo del Instituto Español de Comercio Exterior, del Consejo de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, del Consejo del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, del Consorcio de Compensación de Seguros o, en cosa, digamos, ya más privada, algo tan conocido por todos nosotros por aquello de los descuentos que nos hacen, como Repsol Butano. He dicho que ingresó en el año 1988 en el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Y aquí yo quisiera hacer una brevísima digresión en un momento en el que se están gestando decisiones gubernamentales para rebajar el nivel de las oposiciones, sobre el hecho que desde finales del siglo XIX, hasta el siglo final del siglo XIX, estuvimos en toda esa historia que algunos de ustedes saben por las lecturas y demás, de cubrir los puestos de la administración por los políticos que ganaban las elecciones, y luego todo ese drama de los cesantes, etcétera, etcétera. Y a partir de finales del XIX se construye en España una administración pública profesional, basada en el mérito y la capacidad. Y esa administración pública está ahormada por los grandes cuerpos superiores del Estado, uno de los cuales es, por cierto, el cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado. Y esa es lo que ha ido propiciando que la estructura del Estado sobreviva incluso en medio de coyunturas muy difíciles o incluso caóticas, porque en definitiva es la administración pública la que mantiene la estructura del Estado por encima de las propias instituciones que la componen. Pues el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, técnicos comerciales y economistas del Estado, es uno, ya lo he dicho, de esos cuerpos superiores. Su creación, sin embargo, no se remonta a finales del siglo XIX. Es una creación que tiene lugar durante el franquismo, como tantas otras cosas, porque no podemos prescindir de 36 años de nuestra vida, digan lo que digan. Y algunos de vosotros, pues a lo mejor no sabéis, pero yo lo digo y otros lo sabéis, que, por ejemplo, un fenómeno tan curioso como la creación de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, tuvo también lugar durante el franquismo, en el año 38. No sé si esto que digo va o no contra la ley de memoria histórica, pero bueno, a mí me parece oportuno resaltarlo. Pues en dicho cuerpo superior y en la trayectoria profesional del nuevo académico, encuentro el mejor testimonio de lo que es la estructura del Estado por encima de gobiernos y coyunturas. Porque José Carlos, a lo largo de este tiempo y según progresaba en su carrera,
ha servido al Estado con esta trayectoria. Con Felipe González. Con Felipe González fue subdirector general adjunto de Política Comercial con países de la OCDE y luego subdirector general de Inversiones Extranjeras en España. Con Aznar, que vería después, ha sido subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones y director general de Seguros y Fondos de Pensiones y presidente del Consorcio de Compensación de Seguros. Aquí sí que me gustaría señalar que como una labor muy importante en su momento y que luego ha tenido consecuencias también muy relevantes, tuvo que ocuparse, y lo hizo, yo creo que bastante bien, de toda esa problemática a la cual vivimos, que era la externalización de los fondos de pensiones de las empresas hacia organismos, digamos, independientes y fuera de ellas y demás y tal. Y eso conllevó además algo que no es cómodo de hacer, porque por mi propia experiencia lo he vivido en algunos momentos, negociar con los agentes económicos y sociales pues la redacción del reglamento de externalización de esos compromisos de las empresas con sus trabajadores. Dentro de esto tuvo bastante importancia, y aquí en Jerez lo disfrutamos, por así decirlo, pues eso referido al proceso de las cajas de ahorro, que luego, digamos, como ustedes saben, han tenido una aventura muy problemática, pero que gracias a esa externalización hay muchas cosas que salvar. Y, lógicamente, aquí en Jerez tuvo un cierto protagonismo, creo recordar, con la caja de ahorro de San Fernando y la caja de ahorro de Jerez, también durante el proceso de fusión. Luego, en el ámbito europeo, en representación de España, recuerdo que era director general de Seguros y Planes de Pensiones con el señor Aznar, tuvo que negociar la directiva europea de fondos de pensiones que se aprobó por unanimidad y que llevaba 10 años atascada. Y también, dentro del cargo de director general de Seguro, como no puede ser de otra manera, también hay momentos más desagradables. Entonces, él tuvo que intervenir, o mejor dicho, protagonizar en cierta medida la intervención de determinados fondos y determinadas compañías de seguros que tenían algún problemilla y que, bueno, pues que se realizó casi siempre bien y con éxito, a veces en colaboración con el Banco de España, a veces en colaboración con la Compañía del Mercado de Valores. No cito algunos casos porque el sigilo profesional casi obliga a soslayarlo. Con Aznar, pues pasó lo que pasó, todos ustedes lo saben, no presentó Aznar, en fin, hubo el tema de los trenes de Atocha, y llegó Zapatero. Bueno, pues con Zapatero, este señor que hoy viene aquí, pues ha sido durante 6 años, 2004 a 2010, consejero económico y comercial, jefe en la representación permanente de España en la Unión Europea. Y en esos años, uno de ellos, 2010, tocó la presidencia española. Así que ya pueden ustedes deducir de ahí, pues a qué tuvo que dedicarse. A negociar con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea y con las instituciones europeas el papel de España. Cuando España presidió la Unión Europea, entonces tuvo que actuar en nombre de la Unión Europea en determinados acuerdos comerciales que la Unión Europea realizó con terceros países. Bueno, tengo aquí anotado Colombia, Perú, República Dominicana, el Mercosur, etcétera, etcétera. Y luego también, si ustedes quieren, a nivel anecdótico, que estos son pequeños brochazos que doy como flashes de su actividad profesional, pues también en esta época tuvo que ocuparse de, dentro de la Organización Mundial de Comercio, de lo que se llamó el panel del plátano canario, y que consistía en alguna manera en que, en fin, los aranceles del plátano en la Unión Europea fueran unos aranceles razonables, para lo cual hubo que concertar con otros países socios nuestros, como fue el caso de Francia y Portugal, para convencer al resto de los países. Hombre, no lo haría muy mal, porque el gobierno de Zapatero, después de eso, le dio la cruz de oficial de Isabel la Católica. Y Zapatero pasa, como pasan las instituciones del Estado, pero queda la estructura del Estado. Y entonces vino Rajoy. ¿Y qué hizo José Carlos con Rajoy? Pues fue director general de Comercio e Inversiones, de entrada, de 2010 a 2012. Y ahí pues tuvo que ocuparse y diseñar la política comercial de la relación de España con terceros países y con la Unión Europea,
Ya no estamos hablando desde dentro de la Unión Europea como antes, sino desde fuera de la Unión Europea, y a su vez, digamos, dar los pasos necesarios para crear un fondo que tuvo cierta importancia, mucha importancia, para la internacionalización de la empresa española, algo que se llamó el FIEM. En esta cosa de director general de Comercio e Inversiones, y antes, cuando con Felipe González, recuerdan ustedes que he citado que era subdirector de esto, pues ya que estamos en Jerez hay que recordar alguna cosa de José Carlos, que es que siempre ha procurado mojarse y defender el tema de las denominaciones de origen. Y en concreto, en lo que afectó a la denominación de origen Jerez con algunos países como Australia y Estados Unidos, o en lo que se refiere a la denominación brandy de Jerez en relación con algún problemilla que había en Filipinas, me parece recordar. Pero con Rajoy, pues después de 2012, pues pasó a ser consejero delegado y director ejecutivo de Invest in Spain, que era una cosa que creó el Instituto Español de Comercio Exterior. ¿Para qué? Pues miren ustedes, porque no sé si ustedes recordarán en 2012 que estábamos saliendo de aquella gran crisis económica que vivimos en tiempos de Zapatero. Y entonces, ¿qué había que hacer con el Invest in Spain? Pues recorrerse el mundo para decirle a la gente que las cosas en España habían mejorado, que ya se podía aquí venir y que había que invertir y que iba a haber seguridad económica y seguridad jurídica, es decir, generar confianza en los inversores internacionales. Puedo citar fondos de inversión, no sé cuánto, no sé qué, en todos ellos, más o menos. Además, esto hubo que acompañarlo con una labor didáctica importante, porque esto también había que enseñarlo, ¿no? Y había que enseñarlo. Y, por ejemplo, pues al Banco Mundial, que como ustedes saben es un organismo importante a la hora de soltar determinados billetes y demás y tal, había que convencerlo de que en España ya habían mejorado el clima de negocios y, sobre todo, que había ya un entorno regulatorio de la actividad empresarial bastante diáfano, cosa que, dicho sea con todo respeto, creo que hoy no ocurre exactamente igual. Y entonces, pues Rajoy pasó, vino la moción de censura, no sé cuánto, no sé qué, y vino Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, pues es una institución del Estado, porque es el jefe de gobierno, pero la estructura del Estado sigue siendo la estructura del Estado. Y entonces, ¿qué ha hecho José Carlos con Pedro Sánchez? Pues ustedes lo saben, porque esto es muy reciente. Pues lleva desde 2018 como presidente del Instituto de Crédito Oficial. Y ahí, pues ¿para qué le voy a decir a ustedes? O sea, el ICO durante la pandemia, que todos tenemos en la memoria, pues ha sido un organismo muy relevante a la hora de manejar en forma directa o indirecta todos esos 140.000 millones de euros que hubo que movilizar en colaboración público-privada para operaciones con más de 1.200.000 empresas, incluyendo naturalmente las empresas individuales y también los autónomos, ¿no? Y ahora, pues está con un pequeño lío, pues a mí me parece un lío monstruoso, pero bueno, que es que de alguna manera hay que gerenciar un volumen de unos 40.000 millones de euros pensados para dar préstamos de los fondos Next Generation, al efecto de que las empresas entren en ese plan de recuperación y transformación que se desea hacer, con unos horizontes, que algunos yo lo critico, pero que bueno, que es la ecología o la Europa verde o el crecimiento de las propias empresas españolas, la transformación digital de las mismas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es una carrera que es el mejor ejemplo que yo pueda poner sobre eso que les insisto, las estructuras del Estado permanecen, aunque cambien sus instituciones. Ojalá, yo no lo creo, ya a estas edades ya uno no cree en muchas cosas, pero ojalá aquí llegásemos al nivel de Inglaterra o de Gran Bretaña, donde, como ustedes saben, de subsecretario para abajo, incluyendo el puesto de subsecretario, toda es una administración pública permanente. Es decir, que cambian los gobiernos, pero la estructura del Estado no cambia. Bueno, pues ahora, después de esta presentación suya profesional, les dije a ustedes al comienzo, estoy terminando ya, que quería yo darle un cierto color y calor intimista, porque, como anuncié al principio, no puedo sustraerme al hecho de que José Carlos es primo hermano mío, ¿no?
José Carlos, ya lo anunció el presidente, que es el hijo mayor de 7 hermanos, es también el hijo de Pepe García de Quevedo. Lo ha dicho el presidente, no seré reiterativo. Pero sí, no quiero olvidarme de que Pepe es una persona muy recordada, por lo menos a nivel mío y a nivel de gente de mi entorno, porque creemos que fue una persona malograda antes de tiempo, porque murió bastante joven, y es una persona que yo lo admiraba mucho por su saber y por su capacidad, por sus capacidades. Y por otra cosa más, porque aunque parecía una persona adusta y muy rígida, pues tenía un sentido del humor que sacaba a relucir de vez en cuando estaba con personas y en situaciones agradables, ¿eh? Y mira por dónde. José Carlos no solamente ha heredado de su padre el saber y la capacidad, sino también este sentido del humor. A veces la gente no se lo cree, pero es verdad. Cuando mi mujer y yo nos vinimos a Jerez, mi mujer se ajerezó mucho y para darme gusto creó una publicación a la que llamó La Voz de los Ruiz y que tenía una cadencia, yo tengo aquí escrito, una cachondona cadencia navideña, que se dirigía a los 28 primos Ruiz que colaboraban y se explayaban a su aire, y en esta publicación, con su sentido del humor, José Carlos ha escrito algunas páginas memorables. Luego, la publicación de este anuario navideño, La Voz de los Ruiz, venía o precedía a una reunión que se producía de los primos Ruiz y sus cónyuges, etílicamente muy reprobable, pero que, en fin, y que hubo episodios curiosos de los que mejor yo no hablara. La parte seria venía cuando entonábamos el Ay, mamá Inés ante el retrato de nuestra bisabuela, Inés Román, que había pintado Padilla el Viejo. Los primos Ruiz no solo eran bisnietos de mamá Inés, sino sobre todo los nietos de mamá María, la matriarca de los 9 hermanos Ruiz Flores. Y de estos hermanos Ruiz Flores, María Ángeles, Angelucci para mí, fue la más pequeña, y Victoria fue la mayor, separadas por casi una veintena de años. Y Angelucci es la madre de nuestro académico, y Victoria lo es de quien nos habla, es decir, del nieto mayor de mamá María. Cuando yo nací, Angelucci tenía 9 añitos, razón por la que además de ser su juguetito, pasé a ser no su sobrino, sino su hermanito. Y yo supongo que ya os habéis hecho un lío con mayor, menor, hermano, primo, no sé cuánto, no sé qué. Lo único que intento transmitiros es que mi relación con José Carlos va más allá de un simple parentesco y que durante decenios disfrutamos de la costumbre que la pandemia se ha llevado por delante de que su familia y la mía nos reuniéramos el día de Navidad, mención que no puedo hacer sin el recuerdo agridulce de todos los que nos faltan. En suma, y ya voy a terminar, lo que intento explicar es que mi satisfacción es doble por esta incorporación a la Academia de José Carlos, porque a mí me resulta imposible no acompañar a sus méritos, que los tiene y los he citado, con mi afecto personal. Va a tomar posesión con un discurso de investidura que ha titulado Teoría y Análisis Económico y Experiencia Financiera antes y después del COVID en el contexto de la Unión Europea. A mí me encantaría poder glosarlo, pero aunque ya no lo debo hacer por razones de tiempo, tampoco lo puedo hacer porque de este tema yo no tengo ni idea. Así que yo prefiero callarme ya y aprender escuchándolo. Muchas gracias. Tiene la palabra la academia. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante, detallada e íntima
presentación. A continuación, tengo la satisfacción de ceder la palabra para que proceda a pronunciar su discurso de ingreso como nuevo académico correspondiente de esta Real Academia al ilustrísimo señor don José Carlos García de Quevedo Ruiz. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimos señoras y señores, académicos, amigos, familia, María. Es un honor para mí compartir con todos vosotros mi toma de posesión como académico correspondiente de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencia, Artes y Letras de Jerez de la Frontera, mi queridísima ciudad natal que me vio nacer, crecer y formarme. Excelentísimo presidente, Juan, presidente de honor, Paco, y todos ustedes, vicepresidente, secretario general, Juan María, y todos ustedes, académicos y miembros de la Real Academia de San Dionisio, que habéis participado en mi nombramiento, muchas gracias por tan alto honor y por acogerme en esta tan renombrada y real institución. Muchas gracias también a todos vosotros que me acompañáis hoy. Querida María, hermanos, César, Marian, familia, somos muchos, como Luis ha podido complementar, que ya sabéis que cuando hablo en público, y lo he tenido que hacer continuamente en mi trayectoria profesional, siempre tengo la sensación de estar examinándome, por lo que os ruego indulgencia en mi intervención. Me emociona vuestra presencia en un día como hoy y que estéis presentes, como también lo están, y habéis hecho referencia, mis padres, Pepe, don José para algunos, académico de esta Real Academia, que presentó en su día el despegue de la ciudad jerezana en 1969 o la nueva economía a finales de los años 80, y Angelucci, que tanto hicieron por nosotros y por esta ciudad a lo largo de sus vidas y nos inculcaron valores y principios que estoy seguro que todos compartimos, en los que siempre Jerez, nosotros y su gente, especialmente los jóvenes, inspiraron su trayectoria vital. Querido Luis, muchísimas gracias por tu siempre brillante y audaz presentación sobre mi trayectoria. He estado a punto de plantear una réplica para matizar algunas cuestiones, y siempre para mí ha sido un referente renacentista, cercano y sugerente. Tú has sabido combinar como nadie lo académico con lo empresarial y el servicio público y lo familiar en tu amplia experiencia, además de estar dotado, como habéis podido comprobar, de una gran capacidad y entretenida oratoria. Este es mi discurso de ingreso en la Real Academia de San Dionisio y asumo con la humildad del siempre estudiante que soy, eso sí, aplicado y trabajador, el objetivo de interesaros y aportaros elementos de reflexión. Voy a hablar sobre la teoría y análisis económico y experiencia financiera antes y después del COVID en el contexto de la Unión Europea, pero voy a incluir algunos apuntes. Algún amigo mío siempre me decía que cuando hable de economía tratase de explicar de una manera razonable para una audiencia variada los conceptos. Lo voy a intentar, pero no estoy del todo seguro si lo voy a conseguir. Mi intervención, para no perdernos, se va a estructurar en tres grandes apartados. La primera, de índole académico, como corresponde a una institución como esta, voy a disertar algo sobre la economía del bienestar y la elección colectiva en torno a las contribuciones antes y después de Pareto, un economista que formó lo que se llamaba el óptimo paretiano en concepto económico de eficiencia. Voy a repasar algunas ideas y algunas contribuciones para actualizarlo con los nuevos enfoques más basados en la psicología y en la economía conductual de los individuos y de los colectivos. El presidente de honor probablemente podría disertar con mucho más fundamento y mucho más conocimiento que yo sobre estas materias, querido Paco. La tesis es que el paradigma basado en las aportaciones de Pareto, el óptimo paretiano, en la teoría, es un modelo de competencia perfecta y liberal con una intervención siempre pública muy limitada a corregir únicamente los fallos del mercado. Cuando algo va mal, interviene, pero después se tiene que retirar la intervención pública. Pero esta teoría es claramente insuficiente, como trataré de desarrollar. Lo desarrollo en torno al óptimo de Pareto se basa en la eficiencia económica.
en hipótesis y supuestos, entre otros, de competencia perfecta entre agentes económicos y sociales, en el uso de toda la información disponible relevante y en toma de decisiones utilizando expectativas racionales en las decisiones de consumo, de inversión o de empleo. Estos supuestos generalmente no se cumplen en toda su integridad y determinan distintas escuelas de pensamiento económico. Más recientemente veremos que hay escuelas que piensan que la colaboración público-privada hay que tener una mayor proactividad en todos los ámbitos y mercados. Y las últimas tendencias se refieren a la economía conductual de los individuos y colectivos, que es muy disruptivo porque considera que no siempre somos del todo racionales y que los supuestos de partida pues dependen de quién plantee el qué, cuándo se plantee y cómo se plantea. En definitiva, el Homo economicus, el ser humano, es un ser complejo y los resultados colectivos o individuales, en buena medida, dependen de cómo se planteen las cuestiones. La segunda parte de mi intervención lo dedicaré en un breve apartado para analizar la respuesta que la Unión Europea y sus Estados miembros en materia de política económica, de política financiera, ha dado durante la pandemia sanitaria, durante el COVID primero, y la guerra de Ucrania posteriormente, que ha sido totalmente diferente a la que la Unión Europea y los distintos países dieron a la crisis financiera del año 2008, 2010, 2012. La experiencia de la pandemia sanitaria y las respuestas de política económica, monetaria, fiscal, laboral, sectorial, las medidas para sustituir o restablecer el suministro del comercio internacional por las cadenas de valor, etcétera, nos exigen, que será una de mis tesis, la humildad o al menos la prudencia intelectual para pensar que lo que las escuelas de pensamiento tradicionales, que es el primer apartado, las causas-efectos de las distintas medidas ya no son tan lineales y tan binarias, sino que son más complejas por el comportamiento que están teniendo los agentes económicos. Y por último, terminaré con una breve reseña sobre la actividad de mi experiencia actual al frente del Instituto de Crédito Oficial. Un apunte. Quiero aclarar que hablo de economía y no de política. Lo que expongo es un mero ejercicio de análisis o reflexión, sin conclusión definitiva. Espero dejaros como entrasteis. No voy a entrar en los economistas clásicos, Smith, Ricardo, Malthus, John Stuart Mill o Marx, Karl Marx. El catedrático profesor de Historia de la Doctrina que tuve, Pedro Schwartz, consideraba a Karl Marx el último de los economistas clásicos. Tampoco voy a entrar en los predecesores del liberalismo económico, que era Mandeville, con su parábola de las abejas, que venía a justificar los vicios privados porque conducían a virtudes públicas. La consecución del interés propio tiene resultados positivos para la colectividad. También aquí otro apunte, porque Marco Aurelio, como estoico muchos siglos antes, decía que lo que no es bueno para el enjambre de abejas tampoco es bueno para la abeja individual. En economía es obligado siempre a hacer referencia a la contribución de John Maynard Keynes con su teoría general de interés, la ocupación, el dinero, que dio muchísima literatura posterior, basado prácticamente en otras escuelas, la austríaca, etcétera, que combinaba una relación binaria entre política monetaria y política fiscal, después la curva de Phillips, cómo combatir la inflación hay que combatirla creando recesión económica y desempleo, etcétera. Esto ha sido discutido, pero yo creo que después del COVID se ha superado todos estos análisis y hay que replantearse si deberíamos buscar un nuevo paradigma económico. Siempre hay una distinción entre economía positiva, lo que es, y la normativa, lo que debe ser, ¿no? Y esto Milton Friedman lo decía claramente y es inevitable la interrelación entre ambos. Lo que debe ser incorpora juicios de valor, posiciones éticas o ideológicas, y eso es inherente a la economía normativa. Pero las conclusiones pueden ser diferentes. La economía del bienestar
puede ser considerada la parte de la ciencia económica que trata de investigar los principios por los cuales situaciones económicas alternativas pueden ser evaluadas desde el punto de vista de la sociedad. Y esto es todos los economistas que trabajamos en la administración, en las academias y en lo práctico, es lo que tratamos de dilucidar. Y el objetivo básico de esta economía es tomar decisiones, cuál es la situación mejor para la colectividad. Pero claro, el concepto de economía del bienestar no responde a un solo significado, es un concepto amplio que puede ser asociado a diferentes criterios: crecimiento económico, bienestar social, eficiencia en la asignación de recursos, distribución de la renta, distribución de la riqueza, igualdad de oportunidades, es muy variado. Pero tradicionalmente los economistas, tratando de evitar juicios de valor, han analizado el criterio de eficiencia económico puro, que es el óptimo de Pareto. Y se basa el óptimo de Pareto, que ha inspirado buena parte de las ideologías y de los análisis económicos, en dos principios. Por un lado, el principio individualista. Todo orden social debe estar basado en ordenaciones individuales de las diferentes alternativas. Es decir, el individuo es el rey, es el juez de sus propias preferencias. Esto es democracia, esto es liberalismo basado en las libertades individuales. Y el principio de Pareto, para tratar de llegar del individualismo a lo colectivo, es que se basa en la eficiencia económica. Primero, sin integrar ningún juicio de valor, y es que una situación A va a ser preferida a otra B si al menos un individuo prefiere A B y el resto de los individuos que compone se muestran indiferentes. Y por tanto se toma la decisión de ir hacia A. Un apunte: la importancia, por un lado, del centro social y por otro lado, de los indiferentes para conformar las mayorías en democracia o en determinadas decisiones. Y la importancia de animar e influir en estos colectivos, en el centro social y en los indiferentes, para que conformen y revelen activamente sus preferencias. El concepto de eficiencia económica en la asignación de recursos ha tenido muchas actuaciones en la teoría y en la práctica. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, Estados Unidos inventaron, algún amigo lo recordará, lo que se conoce como PERT, Project Evaluation and Review Technique. ¿Qué consiste esto? Esto es en coordinar todas las actividades posibles, tecnológicas, de innovación, de investigación, de producción industrial, de financiación, de encuentro de factores productivos, de empleo de profesionales, de científicos, para optimizar el mejor resultado posible, la mejor productividad posible o el máximo beneficio, función de producción, función de costes, etc. Y esto conducía a un resultado óptimo. Y esto se basaba en el concepto de óptimo paretiano. Pero como ustedes pueden deducir, desde el punto de vista económico y analítico, todo esto conduce a una absoluta indeterminación. Puede haber muchos óptimos y depende a quién le pregunte. Y entonces otros economistas dijeron, para poder decidir una situación frente a otra, es necesario establecer criterios de compensación. Es decir, potencialmente, si es posible, compensar a los que van a perder con algo de los que van a ganar, pues una situación que genere más capacidad de compensación es ideal en relación con la otra. Pero compensar es distribuir rentas. Y otro apunte, esto existe. Por ejemplo, cuando los Estados miembros deciden crear la Unión Europea y deciden implementar la política agrícola comunitaria, esto no es más que un principio de compensación, porque en la apertura, el enfoque liberal de la apertura al comercio internacional de productos agrícolas y ganaderos al resto del mundo va a perjudicar a la ganadería y a la agricultura europea, y se establece la política de rentas, de intervención de precios, de subvenciones de la política agrícola comunitaria, que es algo muy positivo y aceptado generalizadamente, y más en una ciudad como Jerez. Pero más modernamente, con la transición verde y los mayores requisitos que se están poniendo a las empresas en materia de lucha contra el cambio climático en la Unión Europea, se está planteando y se ha adoptado un mecanismo de ajuste en frontera
para el carbono, es decir, para que aquellas importaciones de productos que son más contaminantes producidos por terceros países se pueda llevar a cabo una compensación, un arancel potente para que la competencia sea fluida dentro de la Unión Europea y la industria europea no se vea tan perjudicada. La economía del bienestar va acogiendo demasiados derroteros porque se plantea que no se dan las condiciones para esa eficiencia económica y aparecen dos ramas de superación de esta situación. Por un lado, la teoría del second best, que nunca se ha llegado a aplicar. ¿Esto qué es? Si no se dan los supuestos, porque son heroicos y son de imposible cumplimiento, de competencia perfecta, de disponibilidad de toda la información, de expectativas y decisiones racionales, no sirve de nada mantener estos supuestos, vamos a replantear la cuestión. Pero los economistas no han dado solución a cómo replantear esa solución. Ha habido extremos, pero no se ha llegado. Y otra cuestión es los fallos de mercado. Vamos a tratar de llevar a cabo la corrección de esos supuestos que no se cumplen para que se cumplan y, por tanto, justificar la intervención pública de manera limitada a esa corrección. Pero todo esto ha ido evolucionando más recientemente y Mariana Mazzucato, de la Universidad de Londres, plantea que la actividad pública en la economía debe ser mayor, siempre en colaboración público-privada, respetando la iniciativa de empresa, la propiedad privada, etcétera. Pero que la historia tiende a ocultar que muchos de los grandes logros científicos y tecnológicos parten de una colaboración público-privada evidente. Y estoy refiriéndome a la aviación, por ejemplo, o a Internet, o a la inteligencia artificial, o a nuestro Google Maps, que son los GPS, que la primera aplicación era la tecnológica. Y esto plantea que hasta dónde debemos llegar en lo público con el sector privado para poder acelerar la transformación de la sociedad. Un colega mío, presidente de la KfW, que es el ICO alemán, decía durante el COVID, nosotros no estamos solo para gestionar crisis. Nosotros, más que gestionar crisis, que sí, que estamos aquí para responder a la gestión de la crisis, como lo hemos hecho, debemos aspirar a transformar la sociedad, a ayudar al sector privado a acelerar su toma de decisiones más allá de lo que son subvenciones o préstamos. Hay que trabajar más conjuntamente. Otras líneas de trabajo va adquiriendo cada vez más, y esto con el COVID se ha puesto de manifiesto. Está Richard Thaler, que en su obra La psicología económica, que era premio Nobel, con Daniel Kahneman, que también es premio Nobel y falleció este año, encontró todos los fallos a los que me estoy refiriendo en la teoría económica y a nuestras decisiones de agentes económicos como consumidores, trabajadores o empresarios. Y escribió un superventas, que es pensar rápido, pensar despacio. Es decir, los humanos decidimos por instinto o intuición, por un lado, determinado tipo de decisiones, o por análisis y reflexión, que no necesariamente suponen decisiones racionales. Y aquí venía, y hay ejemplos que no me voy a extender, la economía conductual. Se cogían colectivos, se planteaban la teoría de la elección colectiva y depende cómo plantees un problema como alternativa A o B, cuando en verdad los resultados son los mismos, la gente elegía uno u otro, porque lo hacían más intuitivamente que racionalmente. En definitiva, Kahneman lo que decía es el homo racional no existe, o como mínimo no es tan racional como nosotros nos creemos. Y esto va evolucionando porque, claro, el tratamiento de la información es muy importante y ahora nos encontramos con la inteligencia artificial. Ahora es muy fácil disponer de los datos. La teoría económica de las decisiones de consumo e inversión de Pareto, de Friedman, de Milton, etcétera, no existía la inteligencia artificial y no existían el machine learning ni la base de datos. Entonces, en la búsqueda de información para tomar decisiones era realmente costosa y la información era imperfecta. Pero ahora, con la inteligencia artificial, la conexión, la base de datos, la información está disponible casi simultáneamente para todo el mundo si lo sabemos manejar, que eso lleva a su tiempo. Pero eso es el tratamiento de la información. Y la toma de decisiones. La inteligencia
artificial generativa va a tomar decisiones. Van a ser racionales, al fin y al cabo están hechas por los hombres. La inteligencia artificial se equivoca también y estamos en esa discusión más moderna sobre los retos que nos plantea la inteligencia artificial. Quiero terminar este primer apartado académico haciendo referencia a uno de lo que yo considero gurú, analista, un hombre que es historiador, economista, científico, que es Ignacio de la Torre, que es jefe economista de Arcano, en el que ha analizado temas de inteligencia artificial y temas de economía del bienestar, pero aplicado a la España actual. Y los factores determinantes de especial relevancia que apunta en un libro, que es que la distribución de la renta y las comparaciones interpersonales relativas son importantes. ¿Esto qué quiere decir? Es que yo estoy bien hasta que me comparo con el vecino, ¿vale? Y entre las medidas para aumentar la economía del bienestar y colectivamente están la educación, la igualdad de oportunidades, la creación de empleo especialmente para los jóvenes, el fortalecimiento de las instituciones, el sistema de seguridad social sanitaria y todas aquellas medidas que promuevan esa igualdad de oportunidades, que promuevan el mérito y el esfuerzo para aumentar la renta per cápita de la manera más sostenible y generalizada. He hecho referencia a las aportaciones de colaboración público-privada, de nuevas tendencias en la economía del bienestar y el tratamiento de la información. ¿Cuál es el segundo apartado? La experiencia financiera y la política económica durante la crisis de COVID, de la pandemia. Estamos hacia un nuevo paradigma, tenemos que tener esa prudencia intelectual de revisar nuestros mecanismos de transmisión entre las medidas, porque lo que se adoptó en el ámbito de la Unión Europea se utilizó toda la información de lo que no se debía hacer, que pasó durante la crisis financiera de 2010-2012, que era asegurar la estabilidad del sector financiero, pero también no solo la estabilidad del sector financiero, sino la viabilidad de las empresas, de los autónomos, del empleo, de la actividad, con un conjunto de medidas. Y la Unión Europea adoptó los Next Generation, el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y esto ha estado modificando el comportamiento de los mercados y esto ha llevado a que muchas de las proyecciones que se han venido haciendo estos años siempre se quedaban por debajo de los resultados que han sido más positivos generalizadamente en todas las economías de nuestro entorno, incluido la española. Por ejemplo, la teoría clásica tradicional diría política monetaria si tiene que ser contractiva porque hay inflación, la política fiscal debe ayudar siendo contractiva porque si no, no vamos a controlar la inflación. Esto ya no es cierto. La política monetaria se ha llevado la grata sorpresa que, habiendo subido los tipos de interés el Banco Central Europeo de una manera muy dinámica, en 2 años ha conseguido reducir la tasa de inflación del 2 dígitos al entorno del 3%. Pero la política fiscal es expansiva, pero es expansiva porque se basa en el mecanismo de recuperación de inversiones finalistas de transición verde, de transición digital. Es expansiva, pero como es inversión, no es gasto corriente, sus efectos se van a llevar a cabo más adelante. Por lo tanto, no está impidiendo que la política monetaria sea muy eficiente y se ha llevado. Pero también la curva de Philly de la inflación la tengo que reducir creando paro y restricción de la economía, tampoco se está produciendo en países como Estados Unidos o Alemania. Alemania está en recesión técnica, pero mantiene el empleo, incluso crea empleo. Y lo que tiene no es un problema de empleo, sino lo que tiene es un problema de vacantes. En España se ha llevado a cabo un crecimiento de empleo muy acelerado a pesar de una política monetaria restrictiva, porque ha ido acompañado de otras reformas estructurales que normalmente no se acompañaba con tanta celeridad y tanto simultáneamente. Y aquí han tenido un protagonismo muy importante las asociaciones empresariales y el diálogo social con los sindicatos, con el pacto de rentas, que han permitido que no se produzcan los efectos que se llaman de segunda ronda, de si sube la inflación, suben los salarios, porque hay un trade-off de los salarios no han subido tanto, ha habido esa responsabilidad, pero el trade-off ha sido que el empleo se ha creado o se ha mantenido
en muchos de estos países. Y además se ha ganado competitividad con un sector exterior que la empresa española aprendió en la anterior crisis financiera y tuvo que ir a exportar, a invertir en el exterior, y se ha mantenido así. Incluso en épocas de crecimiento del mercado nacional ha mantenido sus mercados exteriores y las exportaciones de bienes y servicios tienen una importante contribución positiva al empleo. Ha habido una disociación entre previsiones y resultados que seguramente se deba a este nuevo paradigma, a estos nuevos mecanismos conductuales y de utilización de la información que está más disponible en relación con anteriores análisis. También aquí muchas veces hablamos de la macroeconomía a lo general y la microeconomía, o hablamos de la productividad global de los factores, donde es un problema para Europa comparado con Estados Unidos, es un problema para España, por supuesto, que la productividad global macroeconómica pues es más reducida comparado internacionalmente, pero a mí me gusta no solo hablar de productividad global macro, sino de competitividad. Y para hablar de competitividad tenemos que ir a los sectores. Y si analizamos España y a las empresas españolas, por ejemplo, en el sector de la automoción, somos el segundo país sin tener empresas nacionales de productoras de automóviles, son todas extranjeras. Somos el primer país, el segundo país productor de automóviles de Europa, el 9º del mundo, y tenemos empresas españolas de primer nivel, Tier 1, que exportan componentes de una gran calidad. Si hablamos del sector turístico, que muchas veces se habla de que la productividad del sector turístico es bajo por la formación de la mano de obra, me extraña porque la competitividad del sector turístico español, si analizamos número de visitantes, gastos medios por visitante, calidad de las infraestructuras logísticas del sector turístico, tanto en España como en el exterior, de nuestras capacidades, estamos en el top 1, top 3 mundial, por delante o por detrás de Estados Unidos, Francia, y nos bajamos de ahí, con más de 83 millones, etcétera. Pero esto se aplica también al sistema sanitario, a la biotecnología, a las empresas químicas y a la producción agroalimentaria. La calidad de las exportaciones de vinos, de bebidas y de productos agroalimentarios en España es muy potente. Entonces, hay que replantearse los distintos elementos. Más recientemente, junto a Enrique Leta, ha escrito el informe Much More Than a Market. Se está revisando, hay elección al Parlamento Europeo, va a haber una nueva comisión, hay que preparar Europa para el futuro. Y Europa siempre se ha crecido en las situaciones de crisis, como lo ha demostrado durante la crisis sanitaria. En esta colaboración público-privada fue fundamental durante la crisis sanitaria las contribuciones de lo público con las investigaciones privadas para tener vacunas del COVID y poder terminar con el confinamiento y una recesión que ya nos hemos olvidado, pero cuando estábamos confinados todo parecía que esto iba para largo y que a lo mejor teníamos otros 10 años de crisis económica, pero en 2 o 3 años todos los Estados miembros de la Unión Europea y del mundo han recuperado los niveles anteriores a la crisis sanitaria. La discusión en Europa ahora está en cómo llevar a cabo una autonomía estratégica abierta, porque Europa siempre es abierto. Podemos pretender no solo una política agrícola comunitaria, sino una política energética, que seamos autónomos, que seamos autosuficientes hasta cierta medida, la tecnología para Estados Unidos o China, pero Europa tiene una vocación multilateral de apertura al comercio internacional siempre, y debe seguir siendo así. Otro apunte, y ya voy a ir terminando esta segunda parte para entrar en la tercera. La sociedad española tiene un amplio consenso sobre la Unión Europea y las ventajas y fortalezas que para España representa pertenecer a las instituciones europeas. Y no debemos debilitar nuestra percepción de Europa. La independencia de la Comisión Europea, los equilibrios entre los diferentes Estados miembros, el norte, el sur, el este o el oeste, a través del Consejo de la Unión Europea o el Parlamento Europeo, nos proveen en España del mismo anclaje institucional y fortaleza equivalente a cualquiera de nuestros socios europeos con los que nos podamos comparar. Hemos puesto de ejemplo en algunos casos a otros países, pero el Reino Unido salió del Brexit, de la Unión Europea, y esto, las consecuencias que está teniendo esas decisiones,
ha parado otras tendencias de salirse de la Unión Europea. Y para ir terminando, simplemente voy a hacer referencia en este tercer apartado que empiezo ahora a el papel del Instituto de Crédito Oficial en este tiempo. Siempre he tenido vocación académica y he intentado tener un primer apartado académico, pero siempre he llevado a cabo también trabajo de acción y de gestión. Y con la pandemia a ICO le tocó gestionar los avales para mantener el tejido empresarial y movilizamos en colaboración público-privada. Y cuando digo colaboración público-privada me refiero tanto al sector financiero, que hizo un papel magnífico, como a las asociaciones empresariales, pues movilizamos 140.000 millones de euros en 1.200.000 operaciones con empresas. Y esto fue gracias a esta colaboración público-privada y a los equipos del ICO, y a los bancos y a las empresas. Si algo hubiese salido mal, hubiese sido solo responsabilidad de su presidente. Bueno, y digo que va bien porque la tasa de impagos sobre el total formalizado se sitúa en el 2,8, en el entorno del 3, que está alineada esa tasa de impagos sobre los formalizados, sobre los 140.000. No voy a disertar sobre la tasa de morosidad de cómo se calcula en el sector financiero, porque esto es una cartera cerrada que empezó en abril del 2020 y finalizó en junio de 2022. Y las empresas están pagando con normalidad todos los créditos y ya se ha amortizado más del 60%, y digo amortizado con total normalidad, se ha devuelto más del 60% de los 140.000 millones de euros. Y el reto que tenemos ahora planteado en el Instituto de Crédito Oficial es la movilización de 40.000 millones de euros en una serie de facilidades para acelerar la transición verde, la transformación digital, para atender los problemas de vivienda social, que, de acuerdo con el comisario Gentiloni, es un problema común en toda la Unión Europea. Pues vamos a trabajar en estas líneas desde el ICO y lo haremos con la colaboración público-privada. Es decir, el 70-75% de esta cifra se llevará a cabo con los bancos, 2/3, y con las entidades gestoras de capital riesgo para inversión en startup y en scale-up, el otro tercio. Y para ir terminando ya, permítanme que, como en septiembre me incorporo a Bruselas, a la representación permanente de España ante la Unión Europea, y el futuro de Europa se configura siempre a través de los ciudadanos e instituciones, estáis todos ustedes invitados a Bruselas para reforzar la vocación europea, y no solo en sentido figurado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido José Carlos, por tan brillante, sabio e ilustrado discurso de ingresos, que me ha recordado la influencia de Vilfredo Pareto cuando establece como principio económico que el 80% de sus efectos provienen del 20% de las causas de los mismos. En mi caso particular eran tiempos en los que se daban los primeros pasos de la gestión de marketing para análisis de la comercialización de productos y el interés en la identificación de los márgenes de beneficios que generaban en esa famosa relación 20-80. Pareto en realidad era un economista liberal que abogaba por la libertad de acción, siendo muy crítico con las tesis mercantilistas. Por el contrario, hay que destacar la influencia profunda y duradera, como ha señalado, en el análisis económico moderno, con énfasis en su teoría del valor basada en la utilidad. Procedamos ahora a la entrega a nuestro nuevo académico de la medalla de la Academia y el título acreditativo de su nombramiento. En pie, por favor. Tengo el honor de ponerte la medalla de nuestra
defienda Siempre. y la vista siempre. España Jerez. Finalizamos también dándole las gracias a las autoridades que nos acompañan, al presidente del Consejo Regulador, a los académicos, benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, recordándoles que la próxima sesión se celebrará el próximo día 28 de mayo en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Jerez, continuando con el ciclo Derecho y Sociedad. Colegio de Abogados, como saben ustedes, está situado en la calle Sevilla, número 37, a las 19:30 horas, con la participación de don Alfonso José García Orellana, bioquímico, y su conferencia lleva por título La terapia génica, presente y futuro de la medicina. La presentación estará a cargo de la excelentísima señora Ana María Orellana Cano, vicepresidenta de Ciencias de esta Real Academia. Y a continuación, y por gentileza del ponente y del nuevo académico, se servirá en la biblioteca y planta baja una copa de Jerez. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.